para encender una simple luz LED o, para cargar la batería de un celular, la electricidad que sale de la pared tiene que ser literalmente despedazada miles de veces por segundo. Sí, y además lanzada a través de un abismo invisible, sin usar cables, para ser reconstruida mágicamente del otro lado. Es increíble. Parece ciencia ficción, la verdad, pero es exactamente lo que ocurre dentro de casi cualquier dispositivo moderno. Así es. Hola y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, con una pila de manuales técnicos, análisis funcionales y hojas de datos sobre la mesa, vamos a rastrear el viaje de la energía eléctrica dentro de una fuente conmutada. Que es el corazón de nuestros aparatos. Exacto. El objetivo de este análisis a fondo es entender cómo esa energía cambia de forma desde el milisegundo en que entra desde la calle hasta que alimenta un equipo. Y fíjate que rastrear este recorrido tiene un valor enorme, mucho más allá de, saber usar un cautín para reparar una placa. Claro, va más por el lado del análisis, ¿no? Totalmente. Lo que enseñan estos diagramas técnicos es a desarrollar un pensamiento analítico impecable. Al observar cómo se transforma la electricidad en cada centímetro del circuito, pues se aprende a leer los síntomas de un sistema complejo. O sea, la habilidad de observar un comportamiento errático al final de la línea y deducir en qué punto exacto se rompió la cadena. Exactamente, mediante lógica pura. Es una herramienta de diagnóstico invaluable para cualquier disciplina, no solo electrónica. Pues, a ver, vamos a seguir ese flujo de energía entonces. Según los diagramas que tenemos aquí, la energía bruta llega desde la red eléctrica en forma de corriente alterna. Ajá, la famosa AC. Sí que es una fuerza caótica que oscila, que va y viene. Y lo primero que noto en estos esquemas es que, no se le permite el paso directo a los componentes delicados. Ni de chiste. Se freirían de volada. Hay una especie de muro de contención, un bloque de seguridad pasiva. Veo en el documento el clásico fusible de cristal, etiquetado como F1, pero justo después hay un componente llamado varistor, el 333J. Ah, el varistor. Es una pieza clave. A ver, entiendo la idea de un cadenero en un club exclusivo. Si llega una multitud de golpe, pues el fusible simplemente se rompe y cierra la puerta. Pero este varistor, ¿cómo detiene exactamente una amenaza eléctrica? Pues mira, el mecanismo del varistor es brillante, porque funciona, digamos, como un guardaespaldas suicida. A ver, espera, ¿cómo que suicida? Físicamente es un material cuya resistencia eléctrica cambia drásticamente dependiendo del voltaje. O sea, en condiciones normales, mientras el voltaje sea el adecuado, el varistor tiene una resistencia altísima. Como un muro de concreto. Ándale, justo así. La electricidad ni lo nota y sigue su camino hacia adentro del circuito. Pero si de repente hay un pico de voltaje violento, una sobretensión que viene de la calle, la resistencia del varistor cae casi a cero en una fracción de milisegundo. ¡Ah! ¡Órale! O sea, se convierte en un atajo. Un atajo directo a la Tierra. Desvía toda esa energía destructiva lejos de los componentes sensibles, absorbiendo el impacto. ¿Está cañón? Y complementando esa protección de entrada, veo que los manuales siempre destacan un componente que pasa muy desapercibido. ¿Te refieres a la resistencia de descarga? Sí, esa mera. Una resistencia de alto valor, típicamente de 68 kiloohmios, etiquetada como R1. Su función es fascinante. Y es súper curiosa, porque no opera mientras el equipo está encendido, sino cuando se desconecta de la pared. Exacto. Actúa como un pequeño desagüe. Vacía lentamente la energía residual que queda atrapada en el sistema. Claro, evitando que alguien reciba una descarga si toca las clavijas del enchufe apagado, lo cual para quien nos escucha es una medida de seguridad importantísima. Sí, es lo que te salva de un buen susto. Y todo ese bloque es pura preparación. También mencionan un inductor, el LF1, que funciona como un filtro para que el ruido eléctrico que genera el propio aparato no se escape hacia la red de la casa. Exactamente. Mantiene la contaminación eléctrica a raya. Pero bueno, la energía ya pasó a los guardias de seguridad. Sigue siendo corriente alterna, como olas de mar yendo y viniendo. Y el primer gran cambio físico que exigen los manuales ocurre en el puente de diodos. Que está compuesto por 4 diodos rectificadores. Ajá. Aquí la energía pierde esa capacidad de alternar, ¿cierto? O sea, se le obliga a ir en una sola dirección. Se convierte en corriente directa, o DC. Mira, los diodos actúan como válvulas de una sola vía.
Ajá. No importa si la ola de energía empuja hacia adelante o tira hacia atrás desde la pared, el puente de diodos canaliza todo ese flujo para que salga siempre por el mismo lado, manteniendo la polaridad positiva arriba y la negativa abajo. Ya veo. Sin embargo, aunque ahora viaja en una sola dirección, sigue siendo una corriente pulsante. Son como picos montañosos sucesivos, con caídas de energía entre cada ola. Y ningún dispositivo electrónico moderno puede funcionar con algo tan inestable, es demasiado caótico. Y ahí es donde entra a escena uno de los componentes más grandes a la placa. Las hojas de datos lo marcan como el capacitor principal. ¿El filtro grande? Sí, un cilindro enorme que suele ser de 33 microfaradios y soportar hasta 400 voltios. Yo siempre imaginé los capacitores como simples tanques de almacenamiento rígidos. Es lo que casi todos piensan al principio. Pero viendo cómo tienen que lidiar con estos picos montañosos de energía, me parece que funcionan más bien como una esponja gigante. Y es una analogía que ilustra perfectamente la dinámica física. Cuando la ola de energía sube y llega a su pico máximo, la esponja absorbe ese exceso de voltaje, se carga. Y cuando la ola natural de la corriente empieza a caer hacia cero, La esponja se exprime automáticamente, libera la energía que guardó para rellenar ese hueco. o sea que del otro lado del capacitor la señal ya no parece una cadena montañosa. Exacto, se vuelve una línea plana, un voltaje alto, continuo y estable. Y las guías de diagnóstico son muy tajantes respecto a esta esponja. Si al hacer pruebas iniciales con un multímetro se detecta que este capacitor principal perdió su capacitancia, O si tiene fugas químicas internas, que pasa muchísimo. claro, pues el diagnóstico es claro. El voltaje se vuelve inestable desde la raíz. Todo el sistema que sigue adelante colapsará intermitentemente. Porque sencillamente no tiene una base de energía firme de donde sostenerse. Y lo que agrava ese escenario es que a veces el daño no es visible a simple vista. O sea, no siempre están reventados o inflados. Para nada. El capacitor no siempre se infla ni explota. A veces simplemente se seca por dentro y ya. Por eso el análisis estructurado manda a revisar este punto antes de buscar fallas más complejas. Si la base de energía no está plana y estable a 400 voltios directos, pues nada de lo que sigue funcionará bien, ¿no? Absolutamente nada. Es el cimiento de la fuente. Y aquí es donde el mapa del tesoro se vuelve completamente contraintuitivo. Yo estaba muy confundida al leer esto. ¿Por la parte de la conmutación? Sí. O sea, acabamos de invertir un puente de diodos y un enorme capacitor de 400 voltios para lograr una línea de energía plana, continua y perfecta, pero el diagrama muestra que esa energía prístina choca inmediatamente contra un circuito integrado, un microchip. Ajá, el famoso controlador. El texto menciona controladores PWM, como el 2263AP. Y la función principal de este chip es agarrar esa energía plana y cortarla en pedacitos. La fragmenta en miles de pulsos por segundo. Así es. Pero a ver, ¿por qué el diseño nos hace construir una línea plana y perfecta en una etapa solo para que un chip la despedace a alta frecuencia en la siguiente? No suena lógico. Bueno, esa es la paradoja central de la electrónica de potencia moderna. Y la respuesta se resume en dos palabras: eficiencia térmica. Ah, claro, ¿por el calor? Exacto. Mira, en las fuentes de alimentación antiguas, las lineales, la energía fluía de manera continua. Si el equipo requería menos energía de la que entraba, el sistema simplemente disipaba el exceso convirtiéndolo en calor masivo. Por eso los cargadores de hace un par de décadas eran unos bloques de plomo pesadísimos que quemaban al tacto. Sí, tenían disipadores de aluminio gigantescos por lo mismo. Entonces, cortar la energía a alta velocidad es una táctica de supervivencia. Es un racionamiento microscópico. Al realizar conmutaciones, o sea, abrir y cerrar el paso de la energía 1000 veces por segundo, el circuito integrado asegura que el sistema solo tome la fracción minúscula de energía que requiere en ese milisegundo exacto. Ya entiendo. Si el equipo conectado no está haciendo nada, los pulsos se hacen extremadamente cortos. Y si el equipo demanda mucha potencia, los pulsos se ensanchan. Como no hay exceso, pues no hay calor masivo que disipar. Es como abrir y cerrar una llave de agua a la velocidad de la luz, en lugar de dejarla abierta y tirar el agua sobrante por el desagüe. Exactamente, esa es la idea. Y para lograr esa precisión, los manuales nos mandan directo a leer el datasheet, u hoja de datos del circuito integrado. Que es un chip diminuto con 8 pequeñas patas de metal, un encapsulado que llaman DIP8 o SOP8.
Y cada pin es un canal de comunicación específico. Sí, cada uno tiene su misión. Por ejemplo, el pin 2, marcado como VDD, es por donde el chip toma un pequeñísimo sorbo de voltaje solo para despertar y empezar a pensar. El pin 8 es la tierra, su referencia. Luego tienes el pin 4, el Sense, que es como un radar que monitorea cuánta corriente está fluyendo. Y el pin 7, FB, que recibe retroalimentación desde el final del circuito para saber si tiene que acelerar o frenar los pulsos. Todo orquestado desde el interior de una pieza de silicio del tamaño de una uña. Es una obra de arte de la ingeniería. Totalmente. Y me llamó muchísimo la atención que los pines 3 y 6 están marcados como NC, o sea, sin conexión. Literalmente no hacen nada por dentro. Parece un desperdicio de espacio. Pues sí lo parece, pero responde a estandarizaciones de la industria. Fabricar el empaque de plástico de 8 pines, el Deep 8, es tan absurdamente barato y estándar a nivel mundial Que es preferible meter un chip de 6 pines reales dentro de una carcasa de 8. Exacto, simplemente dejan 2 alambres sueltos por dentro. Es más barato que diseñar una maquinaria nueva para hacer carcasas de 6 pines. Además, esas patas extra anclan mejor el componente a la placa, dándole estabilidad física frente a vibraciones. Órale, son esos detalles de ingeniería ocultos a plena vista. Pero volviendo a la función principal, el pin estrella de este cerebro es el pin 1, el gate. El más importante de todos en esta etapa. Por aquí envía la orden de control. Por aquí salen los pulsos rápidos. Pero claro, este chip es microscópico. Es el cerebro, envía la orden militar, pero no tiene el músculo físico para abrir y cerrar el paso de los enormes 400 voltios que vienen del capacitor principal. Si lo intentara, el pobre chip se vaporizaría al instante. Necesita un trabajador pesado que ejecute sus órdenes. Un trabajador que soporte ese castigo implacable, sí. Y el componente asignado para esa labor violenta es el MOSFET, un transistor de potencia. Específicamente de canal N, según las notas. Ajá. La documentación pone como ejemplo modelos como el SI 4N65F. Este transistor tiene 3 terminales gruesas: Gate, Drain y Source. La terminal Gate está conectada directamente al diminuto pin del chip controlador. O sea, cuando el chip manda un pulso de bajo voltaje al gate, el MOSFET reacciona cerrando violentamente un interruptor interno de alta potencia entre el drain y el source. Exacto. Y al hacer eso, permite que la energía principal cruce de golpe. Y esto ocurre miles, a veces decenas de miles de veces por segundo. Está cañón. Y justamente por esa violencia operativa, los manuales dedican un apartado enorme a las pruebas de diagnóstico en frío para este componente. Pruebas críticas para cualquier técnico. Indican que, al usar un multímetro sin energía en la placa, bajo ninguna circunstancia debe haber continuidad directa, o sea, resistencia cero, entre los pines drain y source. Si el multímetro emite un pitido continuo al tocar esas dos patas, pues el músculo ha quedado destruido. La fricción y el calor de abrir y cerrar tantas veces terminaron fusionando el silicio en su interior. el interruptor quedó fundido y soldado en posición de encendido, ¿no? Totalmente. Y esto provoca un cortocircuito masivo que suele ser el causante de que el fusible de la entrada explote violentamente. De nada sirve que el cerebro siga mandando órdenes precisas de abrir y cerrar si la puerta de la bóveda quedó atorada abierta. Es un diagnóstico del libro de texto. Pero digamos que el músculo funciona perfectamente. El MOSFET abre y cierra creando estos pulsos masivos de energía. La siguiente parada en los esquemas es el transformador de alta frecuencia. Ah, mi parte favorita. Y al llegar a esta sección del documento, hay un hecho que desafía toda la intuición visual al mirar una placa electrónica. El transformador tiene un lado por donde entra la energía, el primario, y un lado por donde sale, el secundario. Así es, los dos devanados. Y los documentos subrayan en negritas que no existe absolutamente ninguna conexión eléctrica entre ambos lados. Los alambres de cobre de la entrada no tocan jamás a los alambres de la salida. Es magia pura de la física. Si se mide con un multímetro, el abismo entre ambos lados marca circuito abierto, o sea, infinito. ¿Cómo es posible que toda la energía de un aparato cruce un abismo físico sin cables? Yo quedé asombrada. Pues mira, es una de las aplicaciones más hermosas de la ley de Faraday y el electromagnetismo.
La clave está en la violencia y la velocidad de los pulsos que genera el MOSFET. A ver, explícame eso paso a paso. Cuando un pulso de electricidad atraviesa la bobina de cobre del lado primario, no se queda ahí, genera instantáneamente un campo magnético a su alrededor. Ajá. Como la electricidad está entrando en forma de pulsos rápidos, encendiendo y apagando, ese campo magnético invisible se expande y colapsa continuamente, vibrando a altísima frecuencia. Entonces, ¿el magnetismo cruza el aire o más bien viaja a través del núcleo del transformador? Exactamente. Viaja a través del núcleo de ferrita y ese campo magnético pulsante choca contra las bobinas de cobre del lado secundario. ¿Y qué pasa cuando choca? Pues al golpearlas con esa variación constante, el magnetismo obliga a los electrones del lado secundario a moverse, induciendo o creando un nuevo voltaje de la nada en el otro lado del abismo. ¡Guau! O sea, la energía pasa de ser electricidad a convertirse en puro magnetismo y vuelve a ser electricidad en el otro extremo. Tal cual lo dijiste. Es como gritar desde la cima de una montaña hacia un valle vacío. La voz no viaja por un cable, viaja por el aire en forma de vibración y al chocar contra la otra montaña, el eco crea sonido nuevamente. Ándale, esa es una excelente forma de visualizarlo. Y esta separación física, conocida como aislamiento galvánico, es lo que protege a quien usa el equipo. Claro, por seguridad. Sí, porque si hubiera un corto masivo en los 400 voltios de la entrada, pues no pueden cruzar al lado secundario para electrocutar a alguien que está tocando un celular porque sencillamente no hay cables que los conecten. Tiene todo el sentido del mundo. Y a nivel diagnóstico, esto revela un panorama fascinante para quien nos escucha y se dedica a reparar, ¿no? Definitivamente. Si al colocar un osciloscopio se detecta que hay señal cuadrada en el gate del MOSFET y hay pulsos masivos entrando al primario del transformador, Pero no sale nada por el secundario. pues la falla está en el núcleo mismo. El eco se perdió quizás porque un alambre capilar dentro del transformador se reventó por fatiga térmica. Nos permite señalar con precisión milimétrica dónde se interrumpió la historia de la energía. Es súper interesante. Pero la historia no termina con el cruce del abismo magnético. Del otro lado del transformador tenemos un nuevo voltaje, más bajo y seguro, listo para usarse. Pero hay un detalle. Exacto. Acaba de nacer a partir de un campo magnético violento y pulsante. Es una energía llena de ruido, de picos y valles a altísima frecuencia. Sí, y si se inyecta esa energía cruda al procesador de una pantalla o a la placa lógica de un dispositivo moderno, los microchips se freirían en microsegundos por la inestabilidad. Se necesita volver a domar la señal, reconstruirla. Hay que aplicar una segunda etapa de rectificación y filtrado. Y aquí es donde leí que muchos técnicos principiantes cometen un error crítico que la documentación advierte repetidamente. Sí, el error clásico con los diodos. Porque para volver a forzar a esos pulsos a ir en una sola dirección, se necesitan diodos, pero no se pueden usar los mismos diodos normales que se usaron en la entrada de la red eléctrica, Para nada. porque son muy lentos. Demasiado lentos. Un diodo de entrada está diseñado para la corriente de la pared, que oscila unas 60 veces por segundo. Ajá, lo normal. Pero aquí estamos lidiando con pulsos que oscilan 100.000 veces por segundo. Un diodo normal no tiene la capacidad química de abrir y cerrar su válvula interna a esa velocidad. Se quedaría pasmado y dejaría pasar la corriente en ambas direcciones. Lo cual arruinaría el circuito por completo. Exacto. Por eso se requiere un componente especializado, que es el diodo Schottky. Y la trampa visual de la que hablan los diagramas es muy curiosa. Al ver la placa física, el diodo Schottky parece idéntico a un transistor de potencia. Tienen la misma carcasa. Sí, es el mismo bloque negro con 3 patas de metal y un agujero para atornillarlo a un disipador de calor. Si alguien no lee la placa impresa, pensaría que es otro MOSFET, pero la placa lo delata marcándolo con una letra D de diodo, no con una Q de transistor. El empaque físico engaña, pero la función interna es radicalmente distinta. El diodo Schottky utiliza una unión de semiconductor y metal que le permite reaccionar casi instantáneamente, Rectificando esos pulsos de altísima velocidad sin apenas pérdida de energía. ¿Así de eficiente es? Y una vez que el diodo Schottky alinea todos esos rápidos pulsos para que marchen en la misma dirección, el voltaje se estrella con el último gran filtro, los capacitores de salida. Los famosos filtros secundarios. Sí, los documentos mencionan capacitores de unos 1500 microfaradios a 16 voltios.
Y volviendo a las analogías para entender la física detrás de esto, el diodo Schottky actúa como una llave de agua de altísima presión que se abre y se cierra 100.000 veces por segundo. Escupe agua a chorritos rapidísimos. Exacto. Y los capacitores de 1500 microfaradios son como una cubeta gigantesca colocada justo debajo de esa llave. Y el equipo que queremos alimentar, digamos un celular o una tele, está conectado a un pequeño agujero en el fondo de esa cubeta. Eso es, como la frecuencia de los chorros de agua que entran por arriba es tan absurdamente rápida, la cubeta no tiene tiempo de vaciarse. Se mantiene siempre llena hasta el borde. ¿Y qué pasa con la salida? Pues que por lo tanto, el agua que sale por el agujerito de abajo fluye con una presión perfectamente constante y tranquila. No importa qué tan violento y entrecortado llegue el suministro por arriba, el equipo final recibe un flujo de energía suave, continuo y sin sobresaltos. Lo que en términos técnicos se conoce como una línea de DC pura, libre de voltaje de rizado. Y esto completa la lección final de diagnóstico de esta etapa, ¿no? Así es. Si al colocar el osciloscopio en la salida final del cargador o la fuente, la línea de voltaje no es recta, sino que oscila erráticamente hacia arriba y hacia abajo, significa que la cubeta perdió su capacidad de retener agua. tal cual. Los capacitores de salida suelen ser el talón de Aquiles de cualquier fuente conmutada. Están sometidos a tanta frecuencia y calor que con los años el electrolito químico en su interior se evapora. Ya no retienen nada. Dejan de ser una cubeta gigante y se convierten en un tubo hueco por donde los pulsos violentos pasan directamente hacia el equipo, causando que las pantallas parpadeen, los equipos se reinicien solos o emitan zumbidos extraños. Leer ese rizado en la salida es leer directamente el acta de defunción del capacitor. Híjole, es verdaderamente un viaje épico. Si hacemos un recuento de lo que acabamos de rastrear en estos diagramas, la energía cruda y peligrosa de la pared entra y es detenida por un equipo de guardaespaldas pasivos. Ajá, el varistor y compañía. Luego, se canaliza y se aplana hasta formar una base estable de 400 voltios. Inmediatamente después, un cerebro de silicio milimétrico y un transistor de potencia la despedazan en 100.000 pulsos por segundo para no desperdiciar calor. Una barbaridad de velocidad. Esos pulsos se transforman en magnetismo puro para cruzar un abismo sin cables. Y del otro lado, componentes de hipervelocidad atrapan ese eco magnético, lo alinean y lo vuelven a suavizar en una cubeta química. Hasta entregar una línea de energía perfecta y silenciosa. Y todo esto ocurriendo en fracciones de milisegundo. Está impresionante. Es una coreografía de física e ingeniería asombrosa. Y mira, si algo nos dejan estos manuales, más allá de la técnica pura, es una perspectiva profunda sobre cómo interactuamos con la tecnología. ¿En qué sentido? En que el análisis de un circuito no se trata de buscar ciegamente qué pieza negra parece quemada, se trata de aprender a leer la narrativa de la energía. Cada componente, desde una simple resistencia de descarga hasta un complejo controlador PWM, está ahí contando una parte de la historia de esa corriente eléctrica. Como personajes de un relato. Exacto. Cuando algo falla, la historia simplemente cambia de rumbo. Y el trabajo de quien diagnostica es saber escuchar en qué sílaba exacta se interrumpió el relato. Resulta poético pensar en el esfuerzo monumental oculto en lo cotidiano. Y pensar que lo damos por sentado. Sí, la próxima vez que se conecte un aparato a la corriente y se encienda silenciosamente una pequeña luz LED de confirmación, pues vale la pena detenerse un segundo a pensar en esos abismos invisibles. En las decenas de miles de conmutaciones por segundo. Y en ese minúsculo universo de silicio y magnetismo, trabajando al borde del caos absoluto, solo para mantener encendida una simple lucecita verde. Es como descubrir una metrópolis entera operando a la velocidad de la luz dentro de un pedazo de plástico que, como decías, damos por sentado todos los días. Un verdadero mapa del tesoro escondido en la palma de la mano. Yo quedé fascinado revisando las fuentes para este tema. Y yo la verdad estoy segura de que quien nos escucha también. Y con esta enorme perspectiva, cerramos la exploración detallada de hoy. Como siempre, el verdadero poder del conocimiento radica en no conformarse con que las cosas simplemente funcionen, sino en tener la curiosidad inagotable de preguntar por qué hacen lo que hacen y cómo lo logran en cada etapa del camino.